Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayar y hoy vamos a hablar del caso del hombre de Tauret. Imagínate que aterriza en Japón un hombre bien vestido con un pasaporte repleto de sellos, pero que procede de un país que no aparece en ningún mapa. Habla varios idiomas, asegura estar allí por negocios y aún así nadie ha oído hablar de su misteriosa patria. Las autoridades, desconcertadas, lo retienen en un hotel bajo vigilancia, pero a la mañana siguiente se ha esfumado sin explicación. ¿De dónde vino en realidad y a dónde fue a parar? Este es un misterio que ha circulado durante décadas. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El hombre de Tauret. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Permitidme que comparta con vosotros un relato que, pese a que algunos consideran una mera leyenda, ha fascinado a numerosas personas interesadas en las teorías sobre universos alternos. Una leyenda en lo que se refiere a la procedencia del hombre, porque este hecho realmente sucedió. En 1954 llegó a Japón un hombre de negocios en un vuelo procedente de un país llamado Tauret, un lugar que sencillamente no existía. Según se dice, tras su inexplicable desaparición, cierta generación posterior de investigadores empezó a plantearse la posibilidad de que el llamado hombre de Tauret fuera un viajero interdimensional. El asunto podría relacionarse con el multiverso, un hipotético estado de infinitas realidades coexistiendo al mismo tiempo. Fue un término originalmente acuñado en 1895 por el psicólogo estadounidense William James, pero con un sentido muy distinto al que hoy atribuimos a la palabra. Él se refería a un multiverso moral y no físico, algo que describía como un mundo de plasticidad e indiferencia. Tuvieron que pasar casi 60 años para que ese concepto pasara a ser de uso común, y solo lo hizo tras ser retomado en 1952 por el eminente físico austriaco Erwin Schrödinger, quien ganó el Premio Nobel de la Física en 1933 y que empezó a considerar la posibilidad de universos alternativos. Todo aquello, por surrealista que pareciera, fue algo que tanto Schrödinger como otros físicos habían estado barajando durante años, e incluso lo mencionó de pasada en su conocido experimento mental del gato de Schrödinger. Él planteaba que a lo largo de la vida podríamos encontrarnos ante millones de decisiones que darían lugar a millones de desenlaces y que cada vez que llegáramos a una de esas encrucijadas, el universo se desdoblaba en múltiples ramas basadas en las elecciones posibles. Estas ramas, según su planteamiento, conviven como realidades paralelas, teniendo en cuenta la cantidad de seres vivos que hay en la Tierra y por ende en el cosmos. Eso daría lugar a un número infinito de universos alternos. Para colmo, la distancia entre ellos podría abarcar desde unos nanómetros hasta miles de millones de años luz, y seguramente todo daría igual, ya que en teoría no existiría manera de llegar a interactuar, o al menos eso se suele pensar. Sin embargo, la historia está repleta de crónicas de personas que aparentemente han viajado de un plano a otro, o que han llegado a nosotros procedentes de alguna realidad distinta. Uno de los ejemplos más destacados de esos supuestos sucesos es el caso del hombre de Tauret. Cuentan que en un caluroso día de julio de 1954, un avión de pasajeros aterrizó en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Era última hora de la tarde, pero todavía había luz. El pasaje estaba compuesto en su mayoría por japoneses que volvían de sus vacaciones, aunque también había algunos europeos. Todos recogían sus maletas con esa prisa un poco caótica de quien lleva horas de viaje. Desde la perspectiva de los agentes de aduanas, era otro día anodino, hasta que uno de aquellos pasajeros, un caballero europeo de aspecto distinguido, traje impecable y maletín de cuero, se convirtió en el centro de su atención. Aquel hombre hablaba francés como lengua materna, pero dominaba también el japonés y otras lenguas. Declaró que estaba allí por negocios y en un principio no hubo motivos
para dudar de su palabra. Sin embargo, cuando entregó su pasaporte, los funcionarios empezaron a extrañarse. El documento tenía pinta de ser auténtico y estaba impecable. Incluso mostraba sellos de viajes a otros países, Japón incluido, pero figuraba como país de origen la palabra Tauret y ninguno de los funcionarios había oído hablar de tal lugar. Aunque no dudaban de la apariencia oficial del pasaporte, se lo llevaron aparte para verificarlo. Con él en una sala le pidieron otras identificaciones, que también parecían perfectamente en regla. Además, llevaba billetes de su país que parecían auténticos. Llegados a este punto, pusieron un mapa frente a él y le pidieron que señalara el lugar de su supuesta nación. El hombre señaló un punto en la frontera franco-española, justo donde actualmente se sitúa Andorra, al tiempo que afirmaba, perplejo, que allí debía de hallarse el reino de Tauret, supuestamente fundado hacía casi 1000 años y por tanto imposible de no aparecer en un mapa convencional. También aseguró que era la tercera vez que viajaba a Japón ese mismo año y que llevaba haciéndolo durante 5 años sin el menor problema, algo que según contaba confirmaban los sellos de su pasaporte. Aún así, al revisar la información de la empresa a la que decía pertenecer, descubrieron que ni esa firma existía ni nadie allí le conocía. Lo mismo ocurrió con la compañía japonesa en la que supuestamente iba a realizar su visita de negocios y con la reserva del hotel donde debía de alojarse. No existía tal reserva. Ante la confusión de los funcionarios, el hombre se sintió molesto, hasta el punto de acusar al personal del aeropuerto de gastarle una broma pesada y exigió ver a las autoridades gubernamentales. Como no podían retenerlo indefinidamente en la zona de aduanas, le asignaron una habitación en las plantas altas del hotel del aeropuerto, vigilada por 2 oficiales que no tenían autorización para dejarlo salir. Dicen que tras servirle la comida, el hombre se echó una siesta. Sí que era europeo entonces. Pero cuando los altos cargos gubernamentales fueron a hablar con él más tarde, golpearon la puerta y no obtuvieron respuesta. Al entrar en la habitación descubrieron que el hombre de Tauret, junto con sus pertenencias, se había esfumado. Los guardias fueron reprendidos con dureza, aunque insistieron en que nadie había entrado ni salido, salvo el servicio de habitaciones, y que la única vía de escape era una ventana sin repisa situada en la 6ª planta, desde donde un salto habría resultado letal. Nadie volvió a ver a aquel sujeto, ni en Japón ni en ningún otro lugar. Surgen las incógnitas. ¿Quién era el hombre de Tauret? ¿Cómo podía asegurar que venía de un país desconocido? ¿Y de qué manera logró desaparecer de una habitación custodiada y ubicada tan arriba? Muchos partidarios de teorías inusuales creen que era un viajero interdimensional que procedía de un universo muy parecido al nuestro, salvo por el detalle de que en el suyo existía un viejo reino llamado Tauret en el mismo emplazamiento que ocupa nuestra Andorra. Para los que no seáis de España, Andorra es un pequeño país que se encuentra entre España y Francia. Piensan que en pleno vuelo, desde Tauret a Japón, pudo cruzar hasta nuestra realidad sin notarlo, y que tras pasar varias horas allí, fue arrastrado de vuelta a su propio universo en algún momento de la noche, sin dejar rastro en el nuestro. Especulan con la idea de que aquel individuo pudo despertarse en otra habitación, la que él había reservado en su línea temporal, recordando la experiencia como un extraño sueño que quizá reportó en su realidad y que ahora, en la nuestra, circula en los márgenes de Internet como un caso raro, debatido por defensores del multiverso y descartado por los más escépticos. Lo cierto es que no es el único relato de estas características. Hay innumerables narraciones de gente que supuestamente ha viajado a realidades paralelas sin pretenderlo. Se suelen citar hechos como el de 4 jóvenes que en 1972 cruzaban la frontera entre Utah y Nevada y se salieron de la carretera hasta acabar en un lecho seco de arroyo, narrando una huida precipitada de unas supuestas entidades humanoides que conducían vehículos con forma de huevo en una especie de paisaje irreal. Me pregunto qué habían tomado. Los investigadores descubrieron que el coche se había quedado a 3 kilómetros de la autopista, aunque los surcos de las ruedas solo comenzaron a 200 metros del lugar del siniestro, lo cual para muchos resultaba desconcertante. Otro ejemplo es el de Lorena García, que en el 2008 despertó una mañana y advirtió cambios sutiles en su dormitorio. Las sábanas no eran las que recordaba y algunos muebles estaban en otro sitio y hasta llevaba un pijama distinto del que se había puesto al
acostarse. Al llegar a su trabajo, nada encajaba. Su departamento estaba en otra localización, sus compañeros le resultaban desconocidos y su puesto tampoco correspondía con el que llevaba 20 años desempeñando. Al regresar a casa, se topó con que su pareja era en realidad un novio del que se había distanciado medio año antes, y la persona con la que había iniciado una relación reciente parecía haber desaparecido. Por desgracia para ella, jamás logró volver a su realidad previa. Todo ello reabre la cuestión de si pudieran existir innumerables universos y si ocasionalmente la gente se cruza de uno a otro sin percatarse. Es algo que se ha mencionado a raíz del llamado efecto Mandela, la idea de que nuestro universo se ha fusionado con otro y nuestras historias han terminado entremezclándose de forma contradictoria. Sin embargo, para los más escépticos, el hombre de Tauret es un caso a poner en duda. Mucha gente señala que la referencia más antigua proviene de un libro de 1981 llamado The Directory of Possibilities, escrito por Paul Beck, donde solo se cita el caso de manera escueta, y que la versión larga surgió en el 2012 en un sitio web llamado Before It's News, de la mano de Terence Aim. Los escépticos se preguntan por qué nadie encontró noticias de la época ni reportes de periódicos que dieran fe de este asunto, especulando con que quizás se ocultó para evitar daños a la reputación del gobierno japonés y del propio aeropuerto, o que simplemente jamás ocurrió. Pero ya sabemos que a menudo en cualquier leyenda puede haber un pozo de verdad, y eso deja abierta la puerta a multitud de conjeturas. ¿Podría uno verse atrapado en un universo paralelo sin previo aviso? La mera idea resulta inquietante. Al fin y al cabo, estos sucesos, de ser ciertos, podrían manifestarse sin pauta fija, afectar a cualquier persona y en cualquier momento, algo que dispara la pregunta de si quizá tú mismo podrías toparte con ello. Hasta hace relativamente poco se carecía de pruebas documentales que confirmaran o negaran los hechos. Aún así, en el 2019, un periodista de investigación y usuario de Reddit con el nick Nathaniel Antonioli halló referencias a un relato de 1960 en un periódico local canadiense sobre un tal John Allen Catcher Seagrass, descrito como un timador que en los años 50 viajaba por el mundo con un pasaporte falsificado que supuestamente provenía de la ciudad de Tamanrasset, la capital de un estado llamado Tuareg. Este pasaporte, por lo visto, lo había fabricado él mismo. A Seagrass lo detuvieron en Tokio porque las autoridades no se tragaron su historia y acabó compadeciendo ante la justicia. El nombre del país ficticio que aparecía en la noticia era Tauret, escrito como Tauret o Tuareg en algunas versiones, lo que se asemeja bastante a la historia que hemos contado. También se encontró en archivos de debates del Parlamento británico de 1960 la mención de un tal John Allen Seagrass, que en aquellos días había estado siendo procesado en Tokio. Parece que las cosas empiezan a encajar. Un miembro del Parlamento, Robert Matthew, explicó que Seagrass viajaba con un pasaporte extendido en Tamanrasset, la supuesta capital de un estado independiente y soberano de Tuareg, con 2 millones de habitantes, situado al sur del Sáhara. Ese hombre, dijo Matthew, había logrado moverse por todo el mundo, sin trabas, con un documento escrito en un idioma inventado de un país inventado. Esto reforzó la idea de que la historia se remontaba a mucho antes de la era de Internet. Y a finales del 2020, un usuario de Reddit llamado Tarayoshi localizó artículos originales de periódicos japoneses de principios de los años 60, donde se detallaba que un individuo llamado John A. K. Ziegler llegó a Japón desde Taiwán acompañado de su esposa, usando un pasaporte falso que era bastante evidente y que aún así había recibido un visado de la embajada japonesa en Taiwán. Logró entrar en el país, pero poco después lo sorprendieron apropiándose indebidamente de fondos en 2 bancos de Tokio. Fue retenido y llevado a juicio, donde se descubrió que toda su documentación era fraudulenta.
Lo condenaron a 1 año de reclusión y al recibir el veredicto, este hombre intentó quitarse la vida con un fragmento de vidrio que ocultaba en la boca. En el juicio, él mismo aseguró provenir de un lugar inexistente, aunque pasados unos meses modificó su versión y dijo haber nacido y crecido en Estados Unidos. Su caso resultó tan extravagante que la prensa japonesa lo bautizó como la historia del hombre misterioso. En ningún texto japonés sobre este hombre aparece la palabra Tauret, pero sí se hace referencia a Tamraset, que es una ciudad real en Argelia cerca del Sáhara, habitada de forma significativa por el pueblo tuareg. Así que es probable que de ahí surgiese la confusión que, al transmitirse de un lugar a otro, acabó transformándose con el paso del tiempo en la leyenda del supuesto viajero interdimensional, que en realidad no era más que un timador. Realmente nos ha timado a todos. Con la difusión de este relato, la historia acabó volviéndose más romántica y mítica. De un timador con un pasaporte inventado que viajaba por el mundo y cometía irregularidades en distintos lugares, se pasó a la narración del hombre de Tauret, que supuestamente se desvaneció de un hotel custodiado, convirtiéndose en una prueba irrefutable del multiverso. Y así con los años la crónica real se fue retorciendo. Tal vez la parte más inquietante y al mismo tiempo fascinante de todo esto sea la facilidad con la que los hechos pueden difuminarse y transformarse en leyenda. Pero en el fondo, aunque la historia del hombre de Tauret pudiera apoyarse en una mezcla de confusión y engaño, ¿quién nos asegura que no existan realidades paralelas? Como siempre, queda a la libre interpretación y a la imaginación de cada uno. No podemos obviar que en cualquier tradición oral o escrita antigua se puede hallar un pequeño grano de autenticidad, y es precisamente ese atisbo de verdad el que nos mantiene preguntándonos si tal vez en alguna parte otro mundo podría convivir con el nuestro en secreto, y quizá de manera fortuita uno de nosotros podría cruzar ese puente y vivir una experiencia tan inverosímil como la de despertar un día y descubrir que todo, o casi todo, ha cambiado sin explicación aparente. ¿No os parece cautivador? Porque al fin y al cabo no hay teoría que no admita un sano escepticismo, y nada quita que alguien de pronto se pregunte si los sucesos más inusuales podrían suceder en la realidad sin que apenas nos demos cuenta. Es cuestión de creer o de dudar. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el pasaporte de un país inexistente podría poner en jaque todo lo que creemos saber sobre la realidad? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.